El siguiente punto que se puso a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados fue la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de delitos electorales. El presidente de la Comisión de Gobernación señaló que con la aprobación del dictamen se cumple con un mandato constitucional. Dijo incluso que la finalidad es proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral. Vamos a ver. Al cumplir este mandato, se consolida el sistema jurídico penal electoral al establecer los tipos penales que impiden la realización de los principios electorales consagrados en esta norma fundamental. De igual forma, se describen conductas realizadas por diversos sujetos activos del delito que tendrán por sanción desde la pecuniaria a la pena privativa de la libertad hasta la suspensión de los derechos políticos electorales. Explicó que el dictamen se estructura en 3 títulos. El primero de ellos abarca los tipos penales, sanciones y distribución de competencias. El segundo apartado es relativo a los delitos electorales cometidos por personas, funcionarios electorales y los cometidos por funcionarios partidistas o candidatos. El tercero es relativo a las competencias entre la Federación y las entidades federativas. En los posicionamientos, Nueva Alianza aseguró que el objetivo es sancionar las conductas que afectan las garantías del voto libre y secreto. El diputado Luis Antonio González Roldán reiteró la necesidad de contar con una legislación especializada en la materia. Agregó que el dictamen contribuye a fortalecer la democracia en el país. Los delitos electorales están directamente vinculados a las más lesivas prácticas electorales y, consecuentemente, la ley de la materia tutelará el derecho individual y colectivo de los ciudadanos para elegir libremente, sin ningún menoscabo a sus derechos, a todos los gobernantes. El Partido del Trabajo, por su parte, señaló que el dictamen omite responsabilidades de los funcionarios electorales y que éstas pueden caer en la impunidad electoral. En materia electoral, de acuerdo al decreto que se presenta, no existe asociación delictuosa o crimen organizado en el financiamiento ilegal de campañas políticas, en el fondeo financiero ilegal a partidos políticos. De nueva cuenta, la impunidad para casos como Monex o bien los amigos de Fox y Pemex Gay o similares. No se aprende de las elecciones anteriores, no se aprende a sancionar las trapacerías y asociaciones delictuosas que violentan la voluntad popular y burlan la dignidad ciudadana. Cambiar todo para que nada cambie. Movimiento Ciudadano se pronunció en contra del dictamen. Señaló que existen avances, pero también lagunas jurídicas que obstaculizarán su aplicación. Dijo que en caso de caer en delitos electorales se deberá sancionar a los partidos políticos y a los candidatos, incluso haciéndolos perder el registro o el puesto. Si se busca la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, debió haberse hecho una ley nacional, no una ley general, lo cual hubiera requerido también atribuciones nacionales en la organización de las elecciones. En suma, estamos ante una propuesta en forma, pero sin contenido real. Esta propuesta, para fortalecer a los procesos electorales, es cuando mucho aspiracional. El Partido Verde Ecologista se dijo a favor del dictamen porque se requiere sancionar con fuerza las conductas antisociales que afectan el desarrollo del país. Señaló que es importante que queden estipuladas las sanciones en la ley y que se pueda dar ejemplo de la voluntad política de poder hacer campañas transparentes en beneficio de los ciudadanos. El dictamen en discusión establece penalidades que van de los 5 a los 15 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 días de salario mínimo a la persona que destine, reciba de manera ilegal aportaciones de dinero en especie en favor de algún precandidato, candidato o partido político, o que éstas tengan un origen ilícito o rebasen los montos permitidos por la ley. La penalidad aumentará hasta 22 años y medio cuando los apoyos se realicen directamente a una precampaña o campaña electoral. El PRD se dijo a favor del dictamen, aunque reiteró que a nadie deja satisfecho porque lo que se necesita es una legislación más rígida. Destacó que la ley será de alcance nacional y que se establecen nuevos tipos de sanciones, como los que tienen que ver con la violencia del narcotráfico.
En esta minuta estamos aprobando nuevos delitos electorales que tienen que ver con la violencia del narcotráfico, porque en varias entidades en estos tiempos de crisis no se puede salir ni a votar, o bien los candidatos vienen apoyados por diversas mafias del crimen organizado. Quien cause temor o miedo o perturbe el orden también será sancionado con cárcel. A quien ejerza violencia y de no hacerlo, ojalá precisamente se quede cero impunidad en la violencia de estas comunidades que se rigen también por usos y costumbres. El Partido Acción Nacional dijo que la minuta es producto de un amplio consenso. Destacó que la ley no solo establece sanciones penales, contempla también las directrices que permiten el establecimiento de políticas públicas tendientes a prevenir y combatir las conductas que vulneran los bienes jurídicos en materia electoral. Dado la reforma política del 9 de agosto del año 2012, en nuestro sistema constitucional se introdujo la figura de la consulta popular como instrumento de democracia directa, por medio de los cuales los ciudadanos tienen el derecho de votar en asuntos de trascendencia nacional, por lo que se establecen las conductas delictivas que serán perseguidas a propósito de la organización de dichas consultas. El PRI señaló que el dictamen responde a la necesidad de adecuar el sistema mexicano a la realidad. Recordó que desde 1996 no se reforma el catálogo de delitos electorales y que desde entonces a la fecha la democracia en el país enfrenta nuevos retos. Pues recoge la experiencia derivada de los últimos procesos electorales, lo que permite que se establezcan nuevas conductas delictivas y se modifiquen y adecúen las ya existentes en el ordenamiento punitivo federal, lo que permitirá sancionar aquellas conductas antijurídicas desplegadas por servidores públicos y funcionarios partidistas. Pero no solo eso, también contribuirá al uniformar la normativa y a delimitar con claridad la competencia y la coordinación entre la Federación y los estados de la República. Al hablar en contra del dictamen, se dijo que seguirá la impunidad electoral en el país y que pese a que representa avances, es importante mejorar la legislación. A favor, se argumentó que transforma el sistema político electoral y se da un paso importante en la equidad de las elecciones en el país. Pero para mí la importancia principal radica en que esta ley atiende una añeja demanda de la ciudadanía, que es la inequidad en los procesos electorales, que es el uso y el abuso de recursos públicos, de las estructuras de gobierno, de los programas sociales. Y eso, compañeras y compañeros, hay que aceptarlo, lo hacen todos los partidos. Esa es una triste realidad. Nos trae, pues pudiese decirse que certeza a algún nivel, pero nos deja más dudas y nos deja más huecos jurídicos. Eso es la percepción que nosotros tenemos, pero que sí hay un intento de organización. Sin embargo, cabe señalar que pese a estos avances, producto del acuerdo político al que se llegó en el Senado de la República, quedaron pendientes, entre otros temas, la tipificación del financiamiento de las campañas por medio de estructuras paralelas, como sucedió en el caso Monex del 2012 y como sucedió en el caso de Amigos de Fox y del Pemex Gate en el año 2000. Esto no se tomó en cuenta, aunque se mencionan de manera indirecta en sus efectos perversos. A pesar de creer que con la creación de la Fiscalía General de la República y dentro de esta la Fiscalía de Delitos Electorales se resolverán los problemas de la delincuencia electoral, esto no es así. Se debe pugnar por una Fiscalía Electoral con plena autonomía, no dependiente de criterios ministeriales, operación y administración de nadie, con una estructura similar al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De otra forma, seguiremos asegurando la impunidad a esa delincuencia electoral. Luego de la discusión en lo general y mencionar los artículos reservados, el dictamen se avaló en lo general y en lo particular de los artículos no reservados con 384 votos en pro, 34 en contra y 13 abstenciones.
Y luego de discutirse por poco más de 20 reservas que se presentaron a este dictamen, mismas que fueron desechadas en su totalidad, el Pleno de la Cámara de los Diputados avaló el dictamen en lo general y en lo particular con 362 votos a favor, 11 abstenciones y 29 votos en contra. Muchas gracias. Aprobados los artículos reservados. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de delitos electorales. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Se informó que las minutas en materia electoral que llegarán del Senado serán turnadas directamente a la Comisión de Gobernación y se citó a la siguiente sesión extraordinaria que tendrá lugar este jueves 15 de mayo a las 12 horas.